De los que están aquí presentes, hubo gente que durante esta semana lloró en las noches antes de acostarse a dormir, o en el día también, antes de acostarse a dormir, porque sienten que hay mucha presión en sus vidas. Cuando se acostaron a dormir, cuando estaban durmiendo, no podían dormir, ¿no? Entonces se pusieron a llorar. Hay otras personas aquí que van a sentir en algún momento, y tal vez lo estén sintiendo ahora, de que están en una encrucijada sin salida y se sienten frustrados. Y entonces lloran también por eso. Y le piden y le reclaman a Dios: Señor, ¿qué pasa? Le reclaman al Señor: ¿qué pasa? ¿Qué? ¿No? Y la gente que llora en las noches también le pregunta lo mismo a Dios: no, Padre, ¿qué pasa? Señor, necesito tu ayuda. Aquí hay personas también que, mírense entre ustedes, mírense entre ustedes. La persona que más aman, algunos de los que están aquí, la persona que más, sonido, ¿hay otro por allí? Otros de ustedes, sonido. Otros de ustedes, la persona que más aman, la que ustedes más quieren en la vida, se va a morir. Y eso les va a partir el corazón a ustedes. Y se va a morir de manera aparentemente injusta. Y ustedes le van a reclamar a Dios: ¿por qué? ¿Por qué permites eso, Dios? Mientras ustedes están llorando por los problemas de sus vidas, en la soledad de sus camas, y le van a reclamar a Dios en oración. ¿Y saben cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál va a ser la respuesta más probable de Dios? ¿Saben cuál va a ser? Ninguna. Va a ser silencio. El silencio de Dios. Oremos. Padre, ayúdanos entonces a entender tu silencio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la historia de que... ¿Ya? ¿Se configuró? Dice la historia de que era el último día del ministerio de Cristo en la tierra. El último día, ¿no? Entonces, los soldados romanos pues lo llevaron a un lugar donde le dieron látigo. Le dieron látigo, ¿cierto? El látigo que le dieron fue de tal magnitud que su piel se abrió, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones la piel se abrió al punto de que se lograba percibir el músculo allí dilatado, y en otras ocasiones incluso hasta el hueso. Yo no sé quién de ustedes se ha cortado y ha puesto tela sobre la cortadura, sobre la rajadura. ¿Qué pasa cuando se pone tela? Arde, ¿cierto? Arde. Entonces, sobre la espalda de Cristo le habían dado latigazos y latigazos. Y cuando los soldados romanos decidieron ponerle este manto de tela, simulando el manto de un rey, porque los soldados romanos estaban burlando de Jesús, le pusieron ese manto rojo sobre la espalda. Esa tela, cuando se pega con la espalda de Jesús, con las heridas abiertas en la espalda de Jesús, lo que hacen es que le generan un gran ardor. Porque cuando una herida abierta se pega con la tela, pues la carne viva arde. Entonces eso generaba un dolor sobre Jesús, era un gran dolor. Le fue puesto esa capa simulando que él era un rey. Y los soldados romanos se arrodillaron: oh, rey de los judíos.
plácese, rey. Posterior a eso, ellos construyeron una corona de espinas. Una corona de espinas. Y esa corona de espinas la pusieron sobre la frente de Jesús. Dice la historia de que aquella frente que en algún momento de la historia del universo había sido la depositaria de la corona que le adjudicaba a él como rey del universo. O sea, antes de él venir a la tierra, ¿no? Cuando estaba en el cielo, la segunda persona de la deidad, Jesús, antes de venir a la tierra, en el cielo, sentado en el trono del Padre. Esa misma frente tenía la corona que le adjudicaba como el creador del cosmos. Esa frente ahora iba a ser depositaria de una corona de espinas. Y mientras la corona de espinas era puesta sobre su frente, desgarraba la piel de su rostro. Porque es que tenía que entrar, ¿no? A fuerza. Entonces le desgarraba la piel. Por esa razón, su rostro se bañó de sangre. Se bañó de sangre el rostro del Redentor del mundo. Finalmente, después de haber sido latigado, de que su piel se abriera, de que se le fue entregada una capa roja a manera de burla y una corona de espinas a manera de burla, le fue entregada una cruz. Entonces Jesús tenía que llevar esa cruz al monte Golgotá y la tenía que llevar desnudo, porque, bueno, la tradición dice de que a quienes los crucificaban, no los crucificaban como en la película de la Pasión de Cristo, que era eran completamente desnudos. Tenían que pasar desde el tribunal de Pilato hasta Golgotá, o sea, era como atravesar la mitad de la ciudad, donde todo el mundo lo viera. Y la forma más humillante de morir, tanto en el mundo griego como en el mundo judío, era ser crucificado, ¿no? En el Pentateuco encontramos de que para el pueblo de Israel el que moría colgado en un madero era considerado maldito. Y en el mundo griego, greco-romano, la peor forma de poder sentenciar a alguien era crucificando. Entonces Jesús tenía que pasar Jerusalén, torturado, humillado y tratado como si de un perro se tratase. Con esa cruz, ¿no? Y de repente cargar esa cruz sobre sus hombros hacía de que la tela se pegara más a la herida, entonces generaba más dolor. Tuvo que llevar la cruz y finalmente llegó al monte Golgotá. Casi que no puede, ¿no? Las piernas le temblaban. Casi que no puede. Y cuando llega al monte Golgotá, bueno, ya se disponen a crucificarlo. Y en el momento en el que se disponen a crucificarlo, pues lo que hacen es que le extienden las manos, ¿cierto? Eso dice la tradición. Le extienden las manos. Bueno, yo no soy enfermero ni estudiante de medicina, pero mis conocimientos básicos en anatomía dicen, a él le clavaron clavos, ¿no? Que los tendones se recogen cuando son traspasados, ¿cierto? Pues eso es lo que uno por encima sabe de anatomía. Entonces, las manos de Jesús fueron extendidas y los clavos romanos, que no eran puntillitas que sostienen, por ejemplo, no eran puntillitas de esas, no. Eran clavos romanos. Fueron rudamente clavados sobre las palmas del Redentor de la humanidad. Y obviamente en el momento en el que eso pasa, pues el tendón, ¿qué hace? Se recorre, porque es traspasado, pero como estaba crucificado, como él estaba siendo clavado en el madero, el tendón no se podía recoger porque estaba clavado en el madero. Entonces quedaba en una posición incómoda, era más o menos como quedar así, o porque la inercia del cuerpo es recogerse, pero como está clavado no se puede recoger. Así con su mano izquierda y así con su mano derecha, para que de esta manera él quedara. De igual forma también se hizo lo mismo con sus pies. Entonces él quedó izquierda, derecha y abajo
sus tendones recogidos, pero a la misma vez estirados, porque no podían recogerse. Ese sufrimiento físico estaba adoleciendo al Hijo de Dios. Sufrimiento físico. Pero hermanos, a Jesús no lo mató el sufrimiento físico. Bueno, de hecho, ser crucificado, ¿usted sabe cuál era el objetivo de... A ver, ¿cómo lo planteo? La gente que era crucificada, ¿saben por qué se moría? Se morían desangrados. O sea, ellos podían estar días, una semana y media ahí crucificados. El objetivo era que murieran desangrados. Porque de esa manera, por eso se paraban, eran parados en la cruz, para que la sangre comenzara a salir lentamente, lentamente. Pero el objetivo, perdón, pero la razón por la cual Jesús murió no fue por ese sufrimiento físico. A Jesús no lo mató la corona de espinas, a Jesús no lo mató el látigo que le dieron, a Jesús no lo mató el haber sido clavado en un madero. A Jesús lo mató el pecado, lo mató. Él entregó su vida por el pecado. Entonces, en ese momento, mientras él estaba clavado en la cruz, allí agonizando, sufriendo, porque es que el hecho de que yo esté diciendo de que a él no lo mató el sufrimiento físico no significa de que él no estaba sufriendo. Él estaba sufriendo. Estaba adoleciendo, así como cuando usted y yo nos cortamos. Tenía el sufrimiento físico como nosotros. Entonces él estaba allí clavado en el madero, agonizando, pero su corazón había entrado en un momento de gran angustia. Hermanos, cuando Cristo estaba en la cruz del madero, el diablo por un momento le fue permitido vendarle los ojos a Jesús. El deseado de todas las gentes narra de que cuando los ojos de Jesús son vendados, o sea, él es incapaz de ver más allá de las tinieblas. Jesús, hermanos, tuvo miedo de que el pecado fuese tan abominable para el Padre, de que él, Jesús, y el Padre quedaran eternamente separados. Jesús tenía miedo de que el pecado fuera tan abominable, de que él no pudiese volver a ser uno con el Padre. En otras palabras, hermanos, sin miedo vamos a decirlo, Jesús tenía miedo de dejar de ser Dios. Entonces, él está clavado en el madero, está agonizando en el madero. Sufrimiento físico, ha sido humillado, sus discípulos todos lo han abandonado. Solo lo sigue Juan a la distancia. Su discípulo más amado lo sigue a la distancia. Aquel que prometió estar con él hasta la muerte, la noche anterior lo negó 3 veces. El resto se esparcieron como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, como dice Isaías 53. Y el diablo la noche anterior le había dicho, en el Getsemaní le había dicho, ¿tú crees que tú vas a poder cargar con el pecado de toda la humanidad? Le dijo el diablo en el Getsemaní. ¿Tú crees que tú vas a poder hacer eso? Tú no vas a poder, porque el pecado es tan abominable a los ojos de tu Padre, que si tú cargas con el pecado de la humanidad, te pierdes. Todo eso calaba en la mente de Jesús. Y ahora, por un momento, Jesús se desespera. Por un momento, hermano, Jesús se desespera. Y cuando Jesús se desespera porque él siente miedo, él ahí clama a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahora yo hago una pregunta. ¿El Padre había desamparado al Hijo?
Entonces, ¿por qué el Hijo dijo eso? Entonces, Jesús es mentiroso. Eloí, Eloí, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué pasó ahí? Jesús, ¿el Padre desamparó al Hijo? ¿O Jesús estaba mintiendo? ¿O qué pasó? Permitió ese momento pasar. O sea, el Padre permitió desampararlo. El pecado hacía que, pero Jesús había cometido pecado. Estaba cargando con el pecado. Ok, a ver, estaba cargando con el pecado. Entonces, Jesús sintió lo que usted y yo sentimos. Sintió miedo. Jesús sintió miedo. Por eso, cuando usted está con miedo, porque Jesús tenía miedo, porque es que era divino y humano. Y parte de la naturaleza humana, ¿qué es? Sentir miedo. Entonces Jesús sintió miedo. Y cuando usted siente miedo, usted se desespera. ¿O no? ¿O estoy diciendo mentiras? ¿O estoy diciendo mentiras? Cuando usted siente miedo, usted se desespera. Entonces Jesús sintió miedo y se desesperó. Porque él pensaba de que iba a dejar de ser eternamente Dios. Por eso cuando ustedes sienten miedo, ustedes se desesperan. Y cuando no sienten, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y uno dice lo que dijo Jesús. Padre, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me abandonaste? No, Jesús dijo, Padre, ¿por qué me abandonaste? Lo primero que queremos que quede claro esta mañana, hermanos, es que el Padre no había abandonado al Hijo. Usted tenga la plena certeza y la plena seguridad que el Padre no lo ha abandonado. A usted no lo ha abandonado. Porque es que si el Padre hubiera abandonado al Hijo, entonces a mí qué esperanza me queda, ¿no? O sea, abandonó a su otra parte. Si abandonó su otra parte, a mí no me espera nada entonces. No, hermanos, el Padre no había abandonado al Hijo. Y si el Padre no abandonó al Hijo en ese momento de aflicción, cuando la carga del pecado estaba toda reprimida en el corazón del Hijo, tenga la plena certeza y la plena seguridad de que el Padre no lo va a abandonar a usted tampoco. Entonces ahora surge la pregunta. Listo, el Padre no había abandonado al Hijo, perfecto. Entonces, ¿por qué el Hijo dijo eso? Lo sintió. ¿Ok? Lo sintió. ¿Quién da más? Claro, él decía a toda la gente, dice que era tanta la carga que Jesús pensó que quedaría para siempre separado. Ok, muy bien, muy bien. ¿Quién da más? Última opinión. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Dice la historia, hermanos, de que en ese momento de aflicción y de angustia, cuando Jesús estaba cargando el pecado de toda la humanidad, y recordemos de que el pecado es abominable a los ojos de Dios, estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Jesús sentía la desesperación física, el sufrimiento físico, sentía el abandono, porque había sido abandonado por todos sus discípulos. Y en ese momento, el diablo le había vendado los ojos. Las tinieblas del pecado habían circundado la cruz. Por lo tanto, Jesús pensó de que no había escapatoria para el pecado, de que ese era su fin. Y por un momento él sintió de que el Padre lo había abandonado. White exclama y precisa, como la hermana dice, de que el Padre, cuando vio cómo su hijo estaba sufriendo,
Dice White de que a él le pareció tan doloroso ver el sufrimiento del hijo, le causó tanto dolor de que por un momento el padre hizo esto. No fue capaz de ver al hijo, de verlo sufriendo de esa manera. Por un momento el padre retiró la mirada porque no aguantó el dolor de ver sufriendo a su hijo. Sin embargo, el padre estaba al lado de la cruz. Entonces, cuando Jesús siente que de repente cuando el padre quita la mirada, Jesús se siente completamente desamparado. O sea, cuando el padre quita la mirada de Jesús, Jesús siente: me abandonaron por completo. El padre me dejó. Entonces, claro, Jesús se desesperó. Por eso él dijo: ¿por qué me abandonaste? Lo que él ignoraba, lo que Jesús ignoraba, es que el Padre no lo había abandonado. El Padre estaba al lado de la cruz. Por eso, cuando nosotros estamos en la dificultad, cuando nosotros estamos inmersos en el dolor, y el dolor cubre nuestro corazón, y con el dolor viene el miedo, y con el miedo viene la desesperación. Entonces usted siente de que Dios lo abandonó. ¿Alguien ha sentido alguna vez que Dios lo ha abandonado? No, nadie va a decir que sí, porque luego van a decir: no, es que este no es consagrado entonces. Sí, no, si alguien dice: no, yo he sentido que a mí Dios me ha abandonado. Yo me he sentido abandonado por Dios. Pero cuando yo estudio esa historia, yo me acuerdo, yo digo: no, es que yo no estaba abandonado. El Padre estaba allí. Dios estaba allí. Y entonces él clama esta oración, ¿no? Continuemos. Él clama la oración y le hace la pregunta. O sea, Jesús ora en ese momento. Hace la pregunta: ¿por qué me has abandonado? ¿Cuál fue la respuesta del Padre? ¿Cuál fue la respuesta del Padre? ¿Están como callados o la iglesia siempre es así callada? A ver, Eduardo, ¿están callados o la iglesia es así? ¿Estamos entendiendo el mensaje? ¿Sí? Bueno. Si yo hubiera respondido, eso no te preocupes, que está correcto, a ella no dice nada. Silencio total, porque ya el plan estaba, ya había terminado. Cuando Jesús le preguntó al Padre por qué lo había abandonado, la respuesta del Padre, ¿saben cuál fue? Ninguna. La respuesta del Padre fue silencio. El silencio de Dios. ¿Cómo entiende el silencio de Dios, hermano? Cuando uno está en la desesperación, cuando uno está en el dolor, cuando uno está en el sufrimiento, ¿cómo entender el silencio de Dios? Jesús estaba en la desesperación, en el dolor. Jesús tenía miedo de dejar de ser Dios. El pecado de la humanidad estaba aprisionando su corazón. Pensaba de que no iba a resucitar. Y entonces, en su desesperación, le pide al Padre que le responda una única pregunta. No le había pedido nada. No le pidió que lo bajara de la cruz. No le pidió que aminorara su dolor. Solo le preguntó: ¿por qué me abandonaste? Y la respuesta del Padre fue: ninguna.
Es muy difícil cuando uno le pide algo a Dios y no contesta. ¿Cierto que sí? ¿Cierto, hermana? Es muy difícil. Muy difícil, hermano. Cuando el corazón está destruido y uno le pide algo a Dios. Los que casi no nos gusta pedir, sino agradecer. Y bueno, pedir instrucción, pero no cosas, no otro tipo de cosas. Cuando uno le pide algo y Dios no contesta, eso es muy difícil. Y cuando uno está en el callejón que es sin salir y Dios no contesta, eso es muy duro. El padre no le contestó al hijo. ¿Por qué? Ahora uno se pregunta, ¿por qué el padre no le contestó al hijo? O sea, él hizo, perfecto. El padre no había abandonado al hijo, estaba ahí. Perfecto, está bien. No lo había abandonado y estaba presente. El hijo se desesperó, pero porque sus ojos fueron vendados. O sea, está bien. Pero entonces, si el padre estaba allí, ¿qué le costaba al padre decirle, hijo, yo estoy aquí? ¿Qué le costaba al padre? ¿Qué le costaba al padre? Si veía sufriendo a su hijo, si sabía que el plan de la redención estaba en juego, ¿qué le costaba sencillamente decirle, aquí estoy? La misión de él era soportar ese dolor. Perfecto, lo tenía que soportar, pero ¿qué le costaba al padre decirle, aquí estoy? Ese no era el plan. Ese plan no era dar una respuesta. El plan era cumplir el plan. Hermanos, usted... Ya eso está solucionado. O sea, que Dios te diga que esto no te digas por qué yo me imagino que a mí Dios me dice que esto y yo elimino todos mis temores. Cierto, pero no le dijo. No le dijo. El padre no le contestó nada al hijo. El hijo estaba ahí sufriendo. El hijo pensaba que no iba a resucitar. El hijo pensaba que iba a dejar de ser Dios. Y aún así, igual el hijo decidió morir. Igual él decidió, no le contestó. Ustedes saben por qué Dios no le contestó, el padre no le contestó al hijo. Porque es que si el padre le contestaba la oración al hijo, se venía abajo el plan de la redención. Si el padre le contestaba al hijo, si el padre revelaba su naturaleza, si el padre revelaba su gloria, si le mostraba que estaba al lado de la cruz, el plan de la redención se venía abajo. Y si el plan de la redención se viene abajo, entonces ¿qué pasa con usted y conmigo? Nos perdemos. Hermanos, si Dios le contesta esa oración a usted, esa oración que usted tanto eso que usted tanto le ha pedido y que la respuesta de Él es el silencio, quizás es porque si Él le contesta lo que usted quiere, se viene abajo el plan que Dios tiene para su vida. Eso que usted tanto le insiste a Dios, quizá la respuesta de Él es el silencio. Porque si le contesta a Él lo que usted desea, se viene abajo el plan que Dios tiene para su vida. ¿Qué haremos entonces? ¿Qué haremos entonces cuando oremos y Él no nos conteste? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer entonces? Europa, 1941, Londres, Segunda Guerra Mundial.
¿Quiénes aquí son papás? Ahora álcenme la mano los varones, los que son papás. De los que tienen la mano alzada, ¿quiénes tienen hijos menores de 10 años? ¿Quiénes tienen hijos menores de 5 años? El hermano. ¿Cuál es su nombre, hermano? Belsasar. Muy bien. Entonces estaba un man. ¿Cuántos años tiene su hijo? Tiene 4 años. Entonces está un man, vamos a ponerle a ese man William, en Londres, 1941, Segunda Guerra Mundial. Estaba William con una niña de 4 años de edad y con su esposa, ¿no? Todo lo que él tenía, eso era todo lo que él tenía. Su niña de 4 años y su esposa. Segunda Guerra Mundial. De repente él está en los edificios de Londres y de repente escucha la alarma, porque en Reino Unido ponían una alarma cuando los aviones del Tercer Reich alemán, o sea, los aviones de la Fuerza Aérea Alemana, estaban sobrevolando espacio aéreo londinense. Ponían una alarma porque eso quería decir de que los alemanes iban a mandar bombas. Entonces, cuando sonaba esa alarma, tocaba meterse en los búnkers. O, mejor dicho, tocaba esconderse donde fuera. Entonces, este man de William, con su hija de 4 años y su esposa, escucha la alarma. Entonces no alcanzan a esconderse y se meten en el apartamento. Y las coge a las dos. Y comienza a orar. Y le dice, Señor, protégenos. Amén. Y cuando termina de orar, cae una bomba en el edificio. Y resulta que la bomba le mató a la esposa y la hija. Entonces ahora William ¿por qué no contestaste mi oración, Dios? Y eso fue lo que pasó en Europa, ¿no? Ese evento cataclísmico de la Segunda Guerra Mundial generó una no creencia porque la gente dijo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde? Si nosotros le pedimos a Dios y Dios no nos contestó nada. Entonces, ese man de William, ese padre, un buen padre, desafortunadamente, ¿qué dijo? ¿Dónde está Dios? Entonces, ¿ustedes cómo van a reaccionar cuando Él no les conteste la oración? ¿Van a dejar de creer? Cuando la persona que ustedes más aman en la vida esté en una UCI y ustedes le piden a Dios que la sane y Dios no la sana, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Se van a enojar con Dios? ¿Y van a dejar de creer? No, porque nosotros los humanos somos muy ridículos. Nosotros creemos que podemos castigar a Dios. Y cuando Dios no hace lo que nosotros queremos que Él haga, y entonces la gente dice, no, yo voy a castigar a Dios y voy a dejar de ir a la iglesia. O yo voy a dejar de diezmar. O porque yo voy a castigar a Dios porque no me contestó la oración. ¿Ustedes qué van a hacer entonces cuando Dios no les conteste? Cuando la respuesta que tengan sea el silencio. ¿Ustedes saben cuál fue la respuesta de Jesús cuando el Padre no le contestó? La respuesta de Jesús cuando el Padre no le contestó, en su desesperación, está bien, no me contestó. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En otras palabras, vamos a interpretar esa frasecita, ¿no? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En otras palabras, lenguaje contemporáneo. Señor, yo no sé qué va a pasar conmigo. Señor, yo no sé si voy a resucitar al tercer día. Yo no sé si voy a vencer el pecado. Yo no sé qué va a pasar. Pero independientemente de lo que pase, en tus manos encomiendo mi vida. Jesús no sabía, hermano.
qué era lo que iba a pasar con él, pero aún así decidió entregarlo al Padre. Entonces, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a reaccionar como William en Europa, que decidió castigar a Dios, entre comillas, y dejar de creer cuando no le conteste una oración? ¿O va a actuar como Jesús, que a pesar de que el Padre no le contestó una oración en el momento más importante de su estadía en la tierra, decidió confiar? Yo no sé qué va a pasar. Yo no sé qué va a pasar, pero yo en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, inclinó el rostro y murió. Jesús murió, hermanos, y murió sin saber si iba a resucitar o no. Confianza que tenía el Padre estaba en las manos del Padre. Jesús murió sin saber si iba a resucitar o no, pero decidió confiar. Él no sabía qué iba a pasar, pero dijo, yo decido confiar. ¿Y saben qué es lo que pasó después? ¿Saben cuál es la recompensa de decidir confiar, aun cuando la respuesta a la oración es el silencio de Dios? El Padre, en efecto, Jesús resucitó al tercer día porque venció el pecado. Y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es Dios, para gloria del Padre. El Padre lo recompensó porque decidió confiar. ¿Usted qué va a hacer? ¿Usted se va a enojar con Dios y lo va a castigar? ¿O aunque no entienda el silencio, va, al igual que Jesús, decidir ser fiel y confiar? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Yo le voy a anticipar algo. La primera opción, la de enojarse con Dios, es la que la gente más escoge. Pero ese final está mal. O sea, yo les anticipo, ese final es mal. Usted termina sufriendo más. Y hasta perdiéndose. Pero si usted decide escoger la segunda, Dios no le garantiza de que no vaya a sufrir. No, eso no se lo garantiza Dios. Pero sí le garantiza de que en el sufrimiento Él va a estar con usted. Y además de eso hay un bonus. Le garantiza una corona en el cielo. Decidimos confiar entonces en Dios, independientemente de lo que suceda en nuestras vidas. Porque recuerden, hermanos, a Dios no hay que entenderlo. Eso es mentira. A Dios no hay que entenderlo. A Dios hay que aceptarlo, a pesar de que no lo entendamos. Pongámonos en pie y vamos a cantar el himno Más cerca, oh Dios, de ti. Señor, estamos aquí en un sábado en la iglesia adorándote porque nosotros creemos que así te podemos adorar. Así es como pensamos que podemos adorarte. Ayúdanos a entender tu silencio, porque es difícil, es duro. Los golpes de este mundo de pecado,
Rompe en nuestros corazones. El dolor es difícil, Señor. Tu Hijo lo sabe, porque tu Hijo lo experimentó. Ayúdanos a poder confiar en ti, así como lo hizo Jesús, que aún estando en la cruz, sin saber si iba a resucitar al tercer día, igual decidió confiar en ti. Gracias por ese sacrificio de tu Hijo. Deposita en nosotros esa fe y esa confianza para que podamos ser victoriosos en este camino de la vida. Pongo en tus manos la iglesia del Nuevo Rebaño y a cada uno de sus miembros, para que nunca se aparte de sus mentes y de sus corazones la verdad de que tú estarás con ellos hasta el fin del mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.